¿Qué es la tasa de tributación mínima? Para presentarles este tema voy a dividir mi presentación en tres partes. La primera es ¿qué es la tasa de tributación mínima? La segunda es ¿cómo se determina? Y la tercera es un problema que refleja los problemas de este mecanismo de determinación del impuesto. Entonces, frente a la primera parte, la tasa de tributación mínima es un nuevo sistema para determinar el impuesto de renta, según el cual las personas jurídicas residentes no pueden tener un impuesto que sea inferior al 15% de la utilidad depurada. Entonces, ¿esto qué implica en la práctica? Esto implica que los contribuyentes van a tener que determinar su impuesto de renta con el sistema que ya conocemos y paralelamente van a tener que determinar su tasa de tributación mínima. Si la tasa de tributación es inferior al 15%, el contribuyente va a tener que adicionar y pagar un impuesto. Entonces, básicamente es un límite mínimo sobre el cual se tienen que mover las personas jurídicas residentes. Este mecanismo tiene una particularidad y es que van a existir dos formas de determinar. Una aplica para las personas jurídicas individuales, vamos a llamarlas así, que ya lo voy a explicar con detalle más adelante, y el otro aplica para las personas jurídicas cuyos estados financieros sean objeto de consolidación. Si bien no voy a entrar en detalle en este segundo mecanismo, básicamente lo que ocurre es que se toman todas las utilidades depuradas del grupo y los impuestos depurados del grupo, y con eso se determina un impuesto adicional del grupo. Y después ese impuesto adicional se atribuye a cada una de las entidades residentes en Colombia de acuerdo con su participación, con la participación de sus utilidades en las utilidades totales del grupo. Entonces, pues este es un mecanismo un poco más complejo, por decirlo así, pero pues digamos que no va a ser el objeto de este video y después lo podremos explicar mejor. Frente a la segunda parte, ¿cómo se determina? Entonces, ya les he venido hablando de utilidad depurada, impuesto depurado, pero falta entrar en detalle de cómo se determinan estos elementos. El elemento de la utilidad depurada se determina tomando, primero, la utilidad contable o financiera. A esa utilidad contable o financiera se le adicionan las diferencias permanentes que afecten la renta líquida. Acá vamos a poder encontrar, por ejemplo, un gasto no deducible, un 50% del GMF, y se llaman diferencias permanentes porque son diferencias entre la contabilidad y la base tributaria que no se van a reversar en ningún momento, son permanentes. A este valor le vamos a restar los ingresos no constitutivos de renta que afecten la utilidad contable. Le vamos a restar también los ingresos determinados por el método de participación patrimonial. Le restamos también los ingresos netos derivados de las ganancias ocasionales. Le restaremos algunas rentas exentas particulares, como algunas rentas del régimen CHC, por ejemplo, o algunas rentas por las ventas de viviendas de interés social. Y le restamos las pérdidas que se hayan compensado en el periodo. Después está el impuesto depurado. El impuesto depurado corresponde al impuesto neto de renta, es decir, el impuesto después de descuentos, sumándole los descuentos tributarios por impuestos pagados en el exterior o los tax credits determinados de acuerdo con los convenios para evitar la doble imposición, y se le restan el impuesto de renta que se haya determinado en aplicación del régimen S. Entonces, una vez tenemos la utilidad depurada y el impuesto depurado, lo que debemos hacer es dividir el impuesto depurado sobre la utilidad depurada. Esto nos va a dar un porcentaje. ¿Y qué es lo importante? Este porcentaje no puede ser inferior al 15%. Si es inferior al 15%, el contribuyente va a tener que adicionar un impuesto y pagárselo a la DIAN. Y acá es donde vamos a entrar en la tercera parte para mostrarles con un ejemplo concreto cómo puede tener esto un impacto en las compañías en su día a día. Entonces,
quisiera comenzar con este ejemplo diciendo que el problema de la fórmula no es lo que está en la fórmula, sino lo que no está en la fórmula. Y en la fórmula no están lo que se denominan las diferencias temporarias entre el impuesto de renta y la contabilidad. Esto básicamente son diferencias que en algún punto se van a reversar. Entonces, son reconocimientos, por ejemplo, contables que se hacen en un año, que después se van a reconocer para efectos fiscales. Un ejemplo, pensemos en una compañía que compró un inmueble en el 2022 por 100 pesos. En el 2024 le informan a la compañía que por un cambio urbanístico su inmueble ya no vale 100 pesos, sino vale 250 pesos. En sus estados financieros, obviamente dependiendo de ciertos aspectos, por regla general va a tener que reconocer un ingreso de 150 pesos en aplicación del método de valor razonable. Entonces va a tener un ingreso y una utilidad contable de 150 pesos que no va a estar grabada con el impuesto de renta, porque el artículo 28 del estatuto dice que los ingresos por valor razonable solo se reconocen con la enajenación del activo, y yo acá no lo estoy enajenando, pero voy a tener una utilidad de 150, y esa utilidad va a estar sujeta a la tasa de tributación mínima. Entonces, asumiendo que el contribuyente no tiene nada adicional, va a tener que pagar un impuesto de 22.5 pesos en este periodo, que sería el 15% de ese ingreso de 150 pesos. Y pues digamos que ya lo pagaría en este punto, a pesar de no haberlo vendido y no haber recibido ninguna contraprestación por la venta de este activo. En el 2026, vamos a asumir que el contribuyente recibe una oferta de un tercero y lo vende por estos mismos 250. Entonces va a tener que liquidar un impuesto de 150 pesos, que es la diferencia entre los 250 y los 100, y va a pagar un impuesto de ganancia ocasional nuevamente de 22.5 pesos. Entonces, como pueden ver, acá vamos a tener una situación de doble tributación, porque el contribuyente va a pagar impuesto en el 2024 y en el 2026, cuando se mide valor razonable del activo y cuando lo vende. Y no va a existir un método para que se compense el impuesto que se pagó en el 2024 con el impuesto del 2026. Entonces vamos a tener situaciones de doble tributación que pueden afectar realmente a ciertos contribuyentes. Entonces, nuestra sugerencia es que siempre se revisen estas diferencias entre la contabilidad y la base tributaria y se identifiquen los impactos que puedan existir en la tasa de tributación mínima. Esto lo tienen que revisar ciertos contribuyentes particulares, como los contribuyentes que tienen activos en moneda extranjera, los contribuyentes que tengan mediciones de valor razonable relevantes, entre otros. Algunos de los problemas adicionales que vale la pena pensar es, por ejemplo, qué pasa con las sociedades con sede efectiva de administración en Colombia, que solo tienen una utilidad exclusivamente para efectos fiscales. ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a realizar la fiscalización de este impuesto? Entre otros.